también ya lo conocen. Y que justamente está asociado con lo que viene a ser dentro de lo que viene a ser coagulación y hemostasia, y en este caso vamos a hablar netamente de lo que vienen a ser los anticoagulantes. Es un tema, si vale el término, también recordatorio, porque la mayoría de ustedes también lo hemos analizado y lo hemos visto dentro de lo que viene a ser la práctica, y al margen de eso hemos indicado que definitivamente es un tema de la práctica y que muchos de los temas de esta última parte están asociados con esa actividad. Bien, vamos a hacer entonces un pequeño recordatorio rápido, sencillo, para liberarse rápidamente y estemos listos para la siguiente clase directa. Cuando yo hablo de los anticoagulantes, entonces estoy hablando de drogas que tal vez ustedes me la van a saber orientar de mejor manera porque han llevado esto en la parte de farmacología. Estoy hablando netamente de drogas que, como su nombre lo dice, está destinado a evitar, si vale el término, lo que viene a ser la coagulación y la hemostasia. Bien, pero sin embargo, los anticoagulantes como tales van a tener diferentes tipos de metas, si ustedes quieren, o van a tener diferentes lugares hacia donde queremos nosotros llegar y de acuerdo a eso, entonces, qué productos tenemos que llegar a utilizar. Es así que las tres metas para las cuales han sido definitivamente creadas este tipo de drogas son: 1, para prevenir; 2, para evitar; y para eliminar. ¿Qué quiero prevenir, si ustedes quieren? Los accidentes tromboembólicos. ¿Qué quiero evitar? La recidiva, la extensión y las complicaciones de estos accidentes tromboembólicos. Y finalmente, ¿qué quiero eliminar? El trombo. Pues entonces, para ese tipo de aspectos está definitivamente creado todo lo que vienen a ser los anticoagulantes. De acuerdo a esa meta que nosotros queramos llegar, vamos a tener los anticoagulantes propiamente dicho, los trombolíticos o fibrinolíticos o los antiagregantes. Bien, si hablamos netamente de los anticoagulantes, su utilidad clínica de estos se basa en el enlentecimiento de la coagulación sanguínea. Entonces, nuevamente volvemos a la primera etapa en la cual entonces indicamos que el objetivo por el cual se ha producido o se ha creado estas drogas es evitar la anticoagulación. Es así que tenemos diferentes tipos de anticoagulantes, de los cuales vamos a hacer referencia a los más importantes. Tenemos la heparina, cuyo mecanismo de acción será potenciar a la antitrombina. Tenemos a la hirudina y sus derivados, cuya acción será bloqueo directo de la trombina. Y tenemos a los famosos anticoagulantes orales, cuya función será interferir la síntesis de los factores de coagulación denominados vitamina K dependientes. Pues entonces, de acuerdo nuevamente al tipo de acción que nosotros queramos, vamos a tener diferentes tipos de anticoagulantes. Los que potencian a la antitrombina, que es la heparina; los que actúan de manera directa sobre la trombina, que es la hirudina; y los que actúan sobre los factores de coagulación vitamina K dependientes, que son los anticoagulantes orales. Hablaremos rápidamente de la diferencia que existe entre las heparinas. Primeramente, decir que las heparinas a la fecha ya tenemos dos familias, como ser la heparina convencional, o si ustedes quieren la heparina no fraccionada, y tenemos a las heparinas de bajo peso molecular. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Para que vayamos aclarando. 1, primeramente, la heparina no fraccionada tiene una masa molecular alrededor de 15 kilodaltons, en relación a la heparina de bajo peso molecular, que tendrá 5 kilodaltons. La disponibilidad o la biodisponibilidad, si ustedes quieren, de las heparinas no fraccionadas o de la heparina normal es escasa, mientras que la heparina de bajo peso molecular es elevada.
Estamos hablando de las diferencias que existen entre estas dos. Tenemos que tomar en cuenta que existe una marcada interacción, por si acaso, con el endotelio, macrófagos y proteínas plasmáticas por parte de lo que es la heparina no fraccionada, mientras que la heparina de bajo peso molecular, su interacción es escasa. En el otro caso, marcada. La cinética o la eliminación, si ustedes quieren, la heparina no fraccionada viene a ser compleja, mientras que la heparina de bajo peso molecular tiene una eliminación regular o sencilla. La vida media de la heparina no fraccionada es dependiente de la dosis, mientras que la vida media de la heparina de bajo peso molecular es prolongada, vale decir 2 a 4 veces mayor a la heparina no fraccionada, por si acaso. Y finalmente, si nosotros queremos que la acción sobre la antitrombina, la acción, mejor dicho, sobre el factor 10 activado y la antitrombina es similar, mientras que la heparina de bajo peso molecular va a ser que la acción sobre el factor 10 activado es superior a la antitrombina. Esas son todas las variedades que nosotros tenemos en relación a lo que vienen a ser la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Por todos estos aspectos es que últimamente la heparina de bajo peso molecular lo está desplegando a la heparina no fraccionada a un segundo plano. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que nosotros tengamos que desconocer, por si acaso, el accionar de la heparina no fraccionada, por si acaso. Y eso quiero que me vayan a tener en cuenta, por favor. ¿Por qué? Porque lamentablemente existen muchos lugares en los cuales lamentablemente no contamos con heparinas de bajo peso molecular, o como en el caso famoso que se ha presentado del coronavirus, todo el mundo echaba mano de la heparina de bajo peso molecular y en un momento dado, cuando se terminó este producto, ya no sabíamos qué llegar a utilizar, pues entonces siempre se realizaba la pregunta y se les decía, pero tenemos heparina sódica, ¿correcto? Pues es la misma, porque en realidad lo que nosotros estábamos buscando es profilaxis de anticoagulación en estos pacientes que habían enfermado con el COVID, ¿no? Entonces era válido la opción que se nos estaba presentando. Bien. Hablaremos ahora un poquitito del modo de empleo de la heparina no fraccionada. Para empezar, se puede utilizar tanto para patologías del terreno venoso o como del terreno arterial, por si acaso, ¿ya? ¿Y cómo vamos a llegar a utilizar? Generalmente la heparina no fraccionada iniciamos con un bolo. Y el bolo oscila entre 70 a 100 unidades por kilogramo de peso. Y esto más o menos equivale a 5.000 unidades que se lo tiene que administrar por vía endovenosa una sola vez, por si acaso. Ese es el bolo inicial. Y a partir de eso recién vamos a hacer nosotros lo que viene a ser el tratamiento de mantenimiento. Y el mantenimiento lo vamos a realizar con 400 o con 800 unidades por kilogramo de peso día. Puede ser esta por vía endovenosa. Esto generalmente la vía endovenosa nosotros lo hacemos por perfusión continua o también se la puede utilizar repartidas en el total del día por vía subcutánea entre 12 o cada 8 horas respectivamente. Pero aquí ya viene un pero. ¿Cuál es el pero? Que lamentablemente este tipo de producto tiene que ser monitorizada con un tipo de laboratorio, que ustedes muy bien ya lo saben y que muchas veces han sido preguntas de examen, ¿verdad? ¿Y cuál es ese laboratorio que a mí me sirve para monitorizar la heparina de no fraccionada? Es el famoso KPTT. Y justamente habíamos hablado en la anterior clase de este aspecto, que el KPTT a mí me ayuda a poder valorar la vía intrínseca de la coagulación. Por lo tanto, entonces, este no puede estar ajeno a un coagulograma, bien, cuando nosotros tenemos que ser sometidos especialmente a cualquier procedimiento invasivo. Y en el caso de utilizar heparina no fraccionada,
también nos sirve para poder determinar si yo estoy adecuado en el tratamiento que estoy realizando. Bien, pues entonces, si alguien me pregunta, ¿y cómo tiene que estar este laboratorio? Tiene que estar, por si acaso, modificado, o si ustedes quieren, tiene que estar aumentado. ¿Y cuánto tendría que aumentar para decir que la anticoagulación es correcta? Si vale el término, 1 vida y media. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si el valor normal del KPTT es 30, porque a mi paciente le he medido KPTT al inicio y me ha dicho que es 30, y me han dicho que para que esté muy bien anticoagulado tiene que ir 1,5 valor, entonces su valor completo sería 30 y 15, ¿no? Ahí tenemos 1,5 valor. Entonces, el total de esto me estaría hablando de 75 segundos, ¿no? Entonces, solamente así yo voy a poder determinar que mi paciente está muy bien anticoagulado con heparina de bajo peso molecular. Ojo, que este tratamiento no se lo puede prolongar, ¿no? Más de la semana, por si acaso. Entonces, ustedes tienen que ir diciendo, no le voy a tener de por vida a mi paciente. Obviamente, yo también estoy de acuerdo con ustedes. No le pueden hacer monitorizaciones o utilización por vía endovenosa o subcutánea de por vida. Por lo tanto, para eso se han creado los anticoagulantes orales. Este producto solamente lo llegamos a utilizar al principio del tratamiento. También podemos utilizar en tratamiento profiláctico. Bien, y el tratamiento profiláctico, la dosis es entre 200 unidades por kilogramo de peso, por vía subcutánea preferentemente. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que yo solamente estoy haciendo un tratamiento profiláctico? Porque el KPTT no se va a modificar. ¿Ya? Ese es mi parámetro principal. ¿Qué pasa con la heparina de bajo peso molecular? Dentro de nuestro medio, los que más utilizamos en este caso, o el que más utilizamos, así tendríamos que hablar, es la famosa enoxaparina, que es la que ya le hemos llegado a manejar muy bien, ¿verdad? Y que al final de cuentas, esta heparina de bajo peso molecular ya viene en jeringas prellenadas, o sea que son fáciles de administrarlas, ¿no? Y con la dosificación correspondiente. Vienen en jeringas de 20, de 40, de 60, de 80, de 100 y de 150 unidades. Y la dosis es sencilla, es 1 unidad por cada kilo de peso de mi paciente. Entonces no va a haber mayor tipo de problema, ¿no? Si queremos la dalteparina, 200 unidades por si acaso, por kilogramo de peso cada 12 horas, y la nadroparina sería 80 unidades por kilogramo de peso cada 12 horas, por si acaso. Ahora, lo que tenemos que llegar a saber de esto es que este tipo de heparina no necesita de monitorización laboratorial, por si acaso. Por lo tanto, es otra de las ventajas por las cuales está reemplazando a la heparina no fraccionada. Esto es algo que sí tengo que llegar a saber. Contraindicaciones para el uso de los anticoagulantes. Indiferentemente sea el producto que nosotros lleguemos a utilizar, siempre tenemos que tener en mente las posibles contraindicaciones que se nos pueda llegar a presentar antes de llegar a utilizar para no cometer ningún tipo de error. Y entre estas contraindicaciones se las va a clasificar en absolutas y en relativas. Su nombre dice, las absolutas es donde definitivamente por más que a mí me vengan y me amenacen hasta de muerte, pues yo no puedo aceptar porque así dice la literatura y en vez de beneficiarle a mi paciente, yo le puedo provocar un efecto contra su propio organismo. ¿Cuáles son estas? Una hemorragia digestiva activa, y tiene sentido, si yo estoy sangrando no me pueden dar un anticoagulante. Hipertensión arterial grave no controlada, también si estoy en una crisis de hipertensión y me da un anticoagulante, se rompe un vaso y automáticamente yo termino falleciendo por hemorragia. Si hay una hemorragia cerebral reciente, de igual forma, aneurisma cerebral o aneurisma de aorta disecante o amenaza de aborto. Doctores, contraindicaciones absolutas. Y las relativas, acá sí puedo ponerme en juego todavía, ¿no? En una contraindicación, así la vamos a decir, relativa, vale la pena hacerme un jueguito nomás de balanza, riesgo-beneficio.
y yo tengo que estar en ese sentido. Si tengo a favor, este va a ser el beneficio y este va a ser en contra. Si el beneficio es mayor, por si acaso, a mi contraindicación, pues entonces me puedo jugar la vida, si vale el término. Porque sé que con eso voy a mejorarlo y voy a lograr que mi paciente pueda mejorar. ¿Cuáles son estas? Tendencia hemorragia actual no activa, o sea, una hemorragia que ya haya pasado más de un mes o más de 6 meses, una pericarditis o derrame pericárdico, una cirugía reciente oftalmológica o neuroquirúrgica, un parto reciente o un traumatismo importante. En estos casos, nuevamente recalcando, me puedo jugar dependiendo del riesgo y del beneficio que yo pueda llegar a obtener. Dentro de estos efectos adversos, también tengo que llegar a decir que no son todos, o sea, estos productos no son de todo inocuo, pues, o sea, quien se diría, si le doy no le voy a provocar ningún otro efecto colateral, mentira, ¿no? Dentro de estos, los efectos adversos que pueden llegar a presentar son desde lo que es hemorragia, trombocitopenia, osteoporosis, lesiones alérgicas o el famoso hipoaldosteronismo. Entonces, ojo con esas contraindicaciones por si acaso. Lo bueno es que si provocamos una hemorragia por el uso de la heparina no fraccionada, lo bueno es que tenemos el antídoto, ¿no? Y el antídoto es el sulfato de protamina, por si acaso. 1 miligramo de sulfato de protamina inhibe 100 unidades de heparina. ¿De cuánto viene la ampolla? De 50 miligramos. Entonces, una ampolla es más o menos equivalente para 5.000 unidades. Otra familia de anticoagulantes que los hemos dicho que van a ir a actuar directamente sobre la trombina es la hirudina y sus derivados, por si acaso, como podría determinarse, la bivalirudina. Estos productos, uno de los principales, igualmente antiguamente, es los que se han llegado a obtener de la sanguijuela. Esto es curioso, ¿verdad? Hasta por eso es que lo han dado como 1000 formas o 10.000 formas de morir, no sé, ya no me acuerdo de la película, donde definitivamente habría gente que le gustaba entrar a los pequeños riachuelos y no se daban cuenta de que en esos riachuelos existían pues estas famosas sanguijuelas y que las sanguijuelas lamentablemente en el momento en que picaban a la persona introducían un anticoagulante en su interior. Por lo tanto, estos pacientes terminaban muriendo desangrados de manera interna, ¿no? Entonces, ojo, de ahí es donde se ha obtenido este producto como es la hirudina. La dosis oscila más o menos entre 0,2 miligramos por kilogramo de peso hora, por si acaso, y su principal efecto secundario, nuevamente recalcando, son las hemorragias. De ahí que lamentablemente hemos tenido que dejarlos de lado porque no existía algo con que poder llegarlo a estabilizar a estos pacientes porque carecían de antídoto y estos terminaban falleciendo muchas veces por hemorragia. De esa forma es que no se lo utiliza muy frecuentemente. ¿En qué caso es sumamente efectivo esto y para qué se llegan a utilizar actualmente? Efectivo en el infarto agudo de miocardio o en una angina inestable y especialmente cuando se los tiene que someter a este tipo de pacientes a lo que viene a ser un intervencionismo, ¿no? Coronario, por si acaso. ¿Y cuál es el otro inconveniente? Es el alto costo. Es muy costoso, lamentablemente, este producto y de ahí que se lo está dejando de lado, ¿no? Porque se lo está reemplazando por otro tipo de productos como es el famoso Tenecteplas. Los anticoagulantes orales, que es lo que más nosotros tenemos que llegar también a dominar, porque por si acaso les digo, es un producto, es un capítulo que tiene que ser muy bien manejado por los médicos generales y no así por un médico especialista. Por eso es que ustedes tienen que llegar a tener muy bien el conocimiento en este tipo de aspectos. Dos anticoagulantes orales frecuentes, como es el acenocumarol y la warfarina. Actualmente ya tenemos unos nuevos anticoagulantes orales que son derivados también de las heparinas de bajo peso molecular, que ya nos están ayudando de bastante forma, pero sin embargo el costo es el que nos está frenando en el uso masivo, ¿no? De ahí que no es lo mismo pagar 50 centavos por una warfarina o por un acenocumarol versus
40 o 80 bolivianos, como viene a ser el Rivaroxaban, el Dabigatran o el Etixaban, cualquiera de esos anticoagulantes nuevos, ¿no? Que si bien están entrando con mucha fuerza, lamentablemente no está llegando a todos los bolsillos porque definitivamente tiene un costo al momento muy elevado. El acenocumarol o la warfarina ya hemos indicado que actúan directamente inhibiendo a los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. ¿Qué van a hacer? Van a actuar de manera competitiva con los receptores de este tipo de productos. ¿Cómo voy a iniciar el tratamiento con la warfarina con el acenocumarol? Generalmente vamos a iniciar con la mitad de la dosis de la presentación que estos tienen. Por si acaso, la warfarina viene de 5 miligramos y el acenocumarol viene de 4 miligramos. Por lo tanto, entonces la recomendación está que yo tengo que iniciar con la mitad de dosis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con 2 miligramos de acenocumarol y con 2.5 miligramos de warfarina. Esas son las recomendaciones o las guías que ustedes quieren. Bien, ¿para qué dicen que tenemos que iniciar con la mitad de la dosis? Para evitar la dosis de carga y dar lugar a un problema hemorrágico, si nosotros queremos. Pero, sin embargo, la experiencia nos hace hablar de que, lamentablemente, con estas cargas no vamos a llegar a la meta rápidamente y nos prolongamos en la estancia hospitalaria, inclusive. De ahí que muchas de las veces nosotros iniciamos con la dosis total por 72 horas y a partir de las 72 horas desescalonamos a la mitad de la dosis hasta conseguir la meta de mi anticoagulación. Al igual que en las anteriores dos heparinas, los anticoagulantes orales también tienen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas que son las mismas o similares a las anteriores. Lo que sí tengo que llegar a saber de estos anticoagulantes orales es que existen, por si acaso, fármacos que van a potencializar su acción y existen fármacos que van a inhibir su acción. De ahí que yo tengo que estar seguro del producto que le estoy dando cuando mi paciente está siendo anticoagulado por la vía oral. Y dentro de estos fármacos que pueden potencializar su acción están los analgésicos, por si acaso. Los AINES, ¿no? Analgésicos y AINES, como es la aspirina o el naproxeno. Por lo tanto, prohibido utilizar aspirina más warfarina. Muchos de los colegas así lo hacen para lograr un efecto más rápidamente, pero lamentablemente tenemos que llegar a determinar que la aspirina va a cumplir una función y los anticoagulantes otra función. Y si al paciente le toca desangrarse, lamentablemente no va a haber por dónde podamos evitar justamente este sangrado. Antibióticos como la eritromicina y la ciprofloxacina también aumentan la acción de los anticoagulantes. Los antiparasitarios como el metronidazol. Los hipolipemiantes como el benzafibrato o la simvastatina, que se utilizan mucho en el paciente con coronariopatías especialmente o con accidentes vasculares cerebrales, a tomar en cuenta esto, o los psicofármacos como la clorpromazina. Y entre las drogas, porque aquí es donde más cometemos errores, por si acaso, doctores, muchas veces mi paciente está utilizando rifampicina, carbamazepina, fenitoína, bien, o copidogrel, o quiero combinar copidogrel con anticoagulante oral, entonces este paciente nunca va a llegar a la meta. Por lo tanto, cada vez voy a tener que seguir aumentando la dosis del anticoagulante oral que no corresponde, por si acaso. ¿Por qué? Porque la dosis va a estar aumentada asociada a que yo estoy utilizando una droga que está inhibiendo la acción del anticoagulante. Entonces, a tener muchísimo cuidado en ese sentido. Los anticoagulantes orales podemos llegar a utilizar como tratamiento definitivo o como profilaxis de tratamiento, ¿no? Entre la profilaxis estamos hablando especialmente de los pacientes con arritmias cardíacas, donde el INR tendrá que estar más o menos entre 2 y 3. Bueno, me adelantaba. ¿Con qué voy a monitorizar yo la anticoagulación oral? Con este famoso INR que está asociado al tiempo de protrombina, por si acaso. Y este es su fórmula. Tiempo de protrombina del paciente dividido entre tiempo de protrombina normal, elevado entonces a la ICI, la cual nos va a dar un valor normal
entre 1 a 1.2, alguna literatura dice hasta 1.5, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. Pues entonces los parámetros a los cuales, o las metas a las cuales yo tengo que llegar, en caso de profilaxis, entre 2 y 3. Tratamiento ya de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, 2 a 3. Fibrilación, 2 a 3. Valvulopatía mitral, 2 a 3. Miocardiopatía dilatada más insuficiencia cardíaca, 2 a 3. Bioprótesis valvular cardíaca, 2 a 3. Prótesis valvular mecánica total, 3 a 4. O infarto agudo de miocardio, 3 a 4. Esas son las metas de INR en las cuales yo tengo que manejarme cuando yo tenga este tipo de pacientes anticoagulados con las drogas orales. Entre los efectos adversos, recalcar siempre que están las hemorragias, las reacciones alérgicas. A diferencia de las anteriores, en estos casos puede haber caída de cabello, no se van a asustar por esto, o calcificación del cartílago tráqueo-bronquial en los niños. Por lo tanto, aquí estamos sacando una conclusión. En los niños está contraindicado dar anticoagulantes orales. Y si alguien me pregunta qué le podré dar entonces, lamentablemente en estos niños vamos a tener que utilizar la famosa heparina. Pero Dios mediante a la fecha, nuevamente les recalco, ya han aparecido los nuevos anticoagulantes orales, que los cuales nos están facilitando esta utilización. Y tampoco se dan en las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque producen malformación fetal. Trombolíticos. La tercera meta de los anticoagulantes, por si acaso. ¿Qué hacen? Lisan la fibrina, activan el plasminógeno a plasmina. La plasmina formada agotará a la antiplasmina circulante y producirá el estado de lisis, por si acaso, a nivel sistémico. Y secundariamente va a producir la lisis del trombo. ¿Cuál es la dosis de estos trombolíticos? Más concretamente estamos hablando de la famosa streptocinasa y la urocinasa. La dosis en caso de que yo esté frente a un paciente con infarto agudo de miocardio y necesito hacer trombolítico, voy a utilizar 1.500.000 a pasar en 1 hora. Bien. Puedo utilizar en el paciente con tromboembolismo pulmonar. En estos casos lograré utilizar 15.000 simplemente por kilogramo de peso, o en algunos casos 250.000 en 10 minutos, o en otros casos 100.000 por hora dentro de las 24 horas si quiero hacerlo a goteo continuo. Esto va a depender muchísimo del tipo de coágulo que yo tenga incrustado a nivel de lo que viene a ser la arteria pulmonar. ¿Sí? En algunos casos, como en la oclusión arterial aguda, yo quiero hacer la desobstrucción, puedo utilizar entonces la famosa uroquinasa de 4.000 unidades por kilogramo de peso hora hasta la recanalización completa, por si acaso. Se puede llegar a utilizar. Estos productos, lamentablemente, tenemos que decir que siempre los vamos a utilizar por infusión continua, vale decir, en una máquina, ¿no? Porque no se puede pasar por un suero común, o no se puede pasar con una tripita común, porque lamentablemente lo que yo estoy introduciendo al organismo es definitivamente un producto de alta complicidad. Y en el caso de trombosis venosa profunda masiva, puede utilizar la streptocinasa 250.000 unidades en 10 minutos, por si acaso. Son las ventajas y las posibilidades de uso en los diferentes pacientes. Al igual que todas, hemorragias como los efectos adversos, y también tienen contraindicaciones por si acaso. Hemorragias internas activas, una hemorragia cerebral, accidente cerebral no hemorrágico, cirugía o otro proceso activo intracraneal en los últimos 2 meses. Entonces, acá vamos a poner un margen. ¿Cuál es entonces el antecedente? Hemorragia, los últimos 2 meses, con los cuales estaría contraindicando el uso de cualquier tipo de anticoagulante o trombolítico hacia mi paciente. Bien, y este es simplemente un complemento a todo lo que hemos hablado, como son los antiagregantes plaquetarios. Si bien no son considerados como anticoagulantes, pero sí se llegan a utilizar en muchas ocasiones para prevenir justamente la formación de estos coágulos. Estoy hablando en los lugares donde existe rémola circulatoria, ¿no?
En este caso estamos hablando netamente de los antiagregantes plaquetarios, que se los han subdividido en 4 grupos, ¿no? Tenemos a los antagonistas de la vía del tromboxano A2, tenemos a las tionopiridinas, tenemos a los fármacos que van a incrementar la concentración plaquetaria del AMP cíclico y finalmente tenemos a los antagonistas del complejo glucoproteico 2B3A de la membrana de la plaqueta. Entonces, se estarán dando cuenta, no todos los antiagregantes plaquetarios van a actuar a una sola vía, ¿no? Como ocurre con la aspirina, que actúa a nivel de lo que es el tromboxano A2. Justamente el que estábamos hablando, ¿no? La dosis de la aspirina que va a ir entre 75 a 325 miligramos día, no más, por si acaso, doctores. Y la duración del efecto cuando uno toma aspirina un día es hasta 7 días, por si acaso. E inclusive hay literaturas donde dice que su efecto de la aspirina dura hasta 14 días. Por lo tanto, en un paciente que tiene que ser intervenido quirúrgicamente, estaría contraindicado. Hay que tomar en cuenta esos aspectos. Se puede llegar a utilizar en diferentes aspectos, como en el infarto, hasta 160 miligramos día, en la angina inestable 75 miligramos día, en el ictus isquémico agudo 160 miligramos día, en el infarto agudo de miocardio como prevención secundaria entre 75 y 160, y en la fibrilación auricular 325. Si se dan cuenta, es mejor aquí anticoagular a mi paciente que estar dándole grandes cantidades de lo que viene a ser aspirina. ¿Por qué? Porque puede provocar efectos colaterales como son los sangrados gastrointestinales o úlceras gástricas. La ticopridina, que sería otro de los grupos que se encargan de inhibir la agregación plaquetaria induciendo al ADP. Estos productos se utilizan entre 250 miligramos cada 12 horas y la duración de su efecto ya no es una semana, no 14 días, sino es 96 horas. Así estamos hablando de 3 días, ¿no? También va a haber alteración a nivel de lo que es el tiempo de sangría y sirve muchísimo en lo que viene a ser la angina inestable o el ictus como prevención secundaria. Tenemos otro, como es el famoso copidogrel. Este también va a inducir a lo que viene a ser el ADP. La dosis es de 75 miligramos entonces día. La duración del efecto, igual que la aspirina, es de 7 días, por si acaso. También va a prolongar el tiempo de sangría. Nos sirven muchísimo, pero estos productos para prevención de infartos, ictus y muerte en pacientes con valvulopatías o en pacientes vasculares de alto riesgo, arteriopatías periféricas. Lo malo es que nos puede provocar algunos efectos adversos, como lamentablemente está descrita, que es la neutropenia, la úlcera gástrica o sangrados gastrointestinales. Tenemos al dipiridamol, que este estaría asociado al AMP cíclico. La dosis es de 200 miligramos cada 12 horas. Se puede combinar este producto con la aspirina. La duración solamente es de 24 horas y sirve como tratamiento en el ictus preventivo. Bien, y finalmente tendríamos a los antagonistas del complejo glucoproteico 2B3A de la membrana plaquetaria, como sería el axizimab. Este ya viene a ser un anticuerpo monoclonal, por si acaso, doctores, ¿ya? Su mecanismo de acción, nuevamente les recalco, es antagonista del complejo glucoproteico 2B3A. La dosis es de 0,25 miligramos por kilogramo de peso. El efecto de su duración es de 24 a 48 horas. Altera el tiempo de sangría. Está muy bien indicado y es lo que se utiliza, por si acaso, cuando se hace angioplastías coronarias. Y su efecto adverso, la trombocitopenia y hemorragias. Todo lo concerniente a la parte de la anticoagulación, que si bien es si vale el término, es algo extra lo que tendríamos que llegar a avanzar, pero sin embargo, lo hemos visto no más conveniente poderlo repasar nuevamente en la parte teórica porque es algo importante especialmente para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, señores. Si no, con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy día y viendo la siguiente semana. No sé si alguien quiere comentar o quiere preguntar. No sé si está claro o no se ha entendido nada. ¿Aló?
Sí está claro, doctor. Bueno, lamentablemente estamos teniendo muchísimos problemas últimamente con todos los alumnos. Las siguientes clases, por si acaso, yo me voy a poner de acuerdo con su representante. Todos los que entren a la actividad, de por ahí, por sorteo, les va a tocar dar el tema, ¿ya? Yo les voy a mandar antes el tema que vamos a ir disertando. Listo, doctores, con eso concluiríamos entonces. Se nota que se ha entendido o tal vez no se ha entendido nada, pero lamentablemente no hay participación de muchos, pues con eso concluiríamos la actividad del día. Tomen en cuenta la actividad que les estoy encomendando para la siguiente semana. Por sorteo, uno al azar va a empezar a dar la clase que corresponda. ¿Listo, señores? Bueno, doctor, hasta luego. Que les vaya muy bien.